Hoy nos acompaña la doctora María Elena Figueroa. La doctora María Elena Figueroa, además de amiga, es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Me da la verdad muchísimo gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Quiero comenzar primero como con algunas, le puse viñetas como para hacer rápidamente en 4 diapositivas un recuento de lo que han sido pues estos más de 2 años desde que inició la pandemia, como para iniciar y después ya irnos adentrando al tema del tiempo, de la percepción del tiempo por parte de estudiantes universitarios y también, y en concreto, la visión de futuro que de alguna manera surge de esta experiencia pandémica y de la pospandemia. La siguiente, por favor. Entonces, bueno, estas primeras viñetas se las voy a leer. Bueno, primera parte. De la noche a la mañana nos avisan que tendremos que dar clases en línea. Hay que tomar cursos sobre cómo utilizar las plataformas educativas. Reina el desconcierto. Hay que pasar todo el material a nuevos formatos. Entre nuestros compañeros y compañeras en los cursos hay adultos mayores que nunca habían utilizado en forma una computadora. Tengo una compañera de 78 años. No puedo quejarme de que no entiendo nada. Para acabarla de empeorar, no sabemos nada de la pandemia. ¿Cuándo se acabará esto? ¿Qué tan grave es? Estamos todos temerosos, encerrados, ansiosos y deprimidos. Siguiente, por favor. Llevamos varios ciclos escolares en línea. Esto no parece terminar. Ya nos acomodamos. El ser humano tiene una increíble capacidad de ajustarse a nuevas realidades. Tengo un alumno que se conecta a la clase mientras anda en motocicleta porque es repartidor. Le digo que por favor no lo haga, que puede tener un accidente, pero él dice que lo tiene bajo control. Un colega tiene una alumna que toma clases mientras trabaja en un Oxxo. La mayoría han dejado de estudiar y trabajar para estudiar mientras trabajan, o viceversa, para trabajar mientras estudian. El internet es pésimo, hay estudiantes que no se pueden conectar. Siguiente. Sigue pasando el tiempo, nadie prende las cámaras. Las autoridades nos dicen que no los podemos obligar a que las prendan. Los estudiantes sufren acoso en línea, todos se sienten expuestos. Los profesores no sabemos si hay alguien detrás del recuadro negro que indica el lugar donde debería estar asomándose una persona. Les hablamos y no nos contestan. Así como vamos a dar buenas clases. Una alumna me confiesa que muchos juegan videojuegos, comen, duermen, trabajan, se maquillan mientras toman la clase. Hay desgaste, deserción. No hay motivación para trabajar. Los estudiantes se quejan de la carga, no hacen bien las tareas. No los podemos presionar. Los estudiantes han pasado por situaciones muy duras. Estamos cada vez más solos y más cansados. Siguiente. Por último, el regreso ha sido abrupto, nada más de pensar que hay que salir a dar las clases. Aunque esperábamos que hubiera mucha resistencia al regreso presencial, muchas experiencias indican lo contrario. Los y las jóvenes quieren regresar, conectarse, conocerse, dar fin a ese tiempo detenido en el que no pasó nada mientras pasaba la vida. Se ven y se hacen amigos en tiempo récord, necesitan el vínculo, sentirse parte de la institución, tener vida universitaria, cualquier cosa que ello signifique. Una alumna se disculpa por su exposición. Antes de la pandemia yo hablaba muy bien en público, podía participar y exponer sin problema, pero las clases en línea hicieron que perdiera esas habilidades. Bueno, hasta aquí algunas viñetas o algunas, digamos, descripciones de lo que, por lo menos desde mi punto de vista y desde mi experiencia, ha sido esta cuestión de la educación durante y después de la pandemia. Siguiente, por favor. Esto nada más como para dar contexto a la situación que hemos vivido todos y todas en relación al tema de la educación, ya sea como alumnos, alumnas, como profesores, profesoras o como personas que de alguna manera estamos vinculados a nuestros procesos educativos. Lo que se ha visto, entre muchas otras cosas, es que la pandemia hizo que nosotros empezáramos a tener una experiencia totalmente alterada del tiempo.
Es decir, esta experiencia se ha trastocado y ha sido distinta a cómo, digamos, vivíamos el tiempo y teníamos experiencias temporales antes de la pandemia. Entonces, en ese sentido hay que partir del hecho de que en 2 años el mundo cambió drásticamente y aún no sabemos lo que perdimos ni tampoco las secuelas, digamos, y los daños que pues se instauraron. Yo creo que apenas vamos a empezar a enterarnos de la magnitud y la diversidad de estos problemas. De hecho, la pandemia y concretamente la cuarentena, el encierro, hizo que se generara una ruptura con las temporalidades, con las nociones del tiempo en general, como les había dicho. Y en ese sentido ha habido mucha incertidumbre, tanto digamos, el trastocamiento del tiempo ha sido cotidiano, ha sido en el día a día, en las rutinas, ahorita vamos a hablar un poquito más de esto, pero también en el digamos, largo plazo. El tiempo deja de tener el sentido que antes tenía y entonces empezamos a pensar que los sueños, los proyectos que nos habíamos propuesto a lo mejor no iban a poder tener alguna salida, ¿no? Y en ese sentido, la pandemia ha sido algo que yo creo que para todo el mundo ha sido muy negativo. Obviamente hay personas que lo han padecido más que otras, pero yo creo que nadie se salva, ¿no?, de esta experiencia. Sin embargo, y sin menospreciar o disminuir el hecho de que ha habido muchas pérdidas de muchos tipos, también la pandemia significa una oportunidad, por lo menos para muchas personas, de recomenzar, ¿no?, de recomenzar la vida y en ese sentido de recomenzar un futuro. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, hay que tomar en cuenta que nosotros siempre estamos en el presente. Y a partir del presente imaginamos, pensamos, recordamos o proyectamos tanto el pasado como el futuro. Obviamente, desde nuestra experiencia subjetiva, sentimos que hay una continuidad. Venimos del pasado y nos vamos caminando y nos vamos, digamos, orientando hacia el futuro. Sin embargo, en el pasado nosotros teníamos proyectos de futuro, ideas de futuro que no se hicieron o no se llevaron a cabo, esos futuros pasados. Y a partir de este presente también proyectamos futuros que de alguna manera rompen con el pasado o recuperan algunas ideas del pasado. Y al revés, desde el presente resignificamos el pasado a partir de ese presente, pero también a partir de cómo estamos proyectando el futuro. Entonces, la verdad es que los 3 tiempos, por así decirlo, están íntimamente conectados y su eje es el presente. Y desde ahí estamos reformulando todo. Por eso, de repente, después de la pandemia, sentimos, a lo mejor muchos de nosotros sentimos que antes de la pandemia, que fue, pues no sé, a lo mejor hace 3 o 4 años, fue ya hace mucho tiempo, ¿no? Es decir, que ya estos tiempos prepandémicos quedaron ahí, ¿no?, como en tiempos remotos, porque hubo una ruptura muy, muy fuerte, ¿no? Siguiente. Bueno, para hablar ya más concretamente del tiempo y del futuro, no me voy a detener porque tenemos poco tiempo, pero digamos que habría que pensar el futuro en términos teóricos, en términos investigativos, desde diversas teorías. Obviamente los físicos, los astrónomos tienen otras consideraciones, otras teorías, otras aproximaciones al futuro. Sin embargo, para nosotros en ciencias sociales, en el amplio campo de las ciencias sociales, encontramos 3, digamos, corrientes o 3 aproximaciones teóricas fundamentales para abordar el futuro, ¿no? Los imaginarios, que fundamentalmente provienen de la antropología, también de la psicología, empieza a tener un campo, digamos, interdisciplinario. La teoría de las representaciones sociales, que fundamentalmente emergen dentro de la psicología social, pero que empiezan a estar presentes también en otros campos disciplinarios, entre ellos la educación, la pedagogía y los dispositivos, ¿no? Pensar el futuro también como dispositivo, desde Foucault, desde Agamben, desde algunos otros autores, funciona muy bien para entender cómo funciona el futuro, las ideas, las representaciones, las imágenes, los discursos, las narrativas acerca del futuro y qué impacto tienen en nosotros, ¿no? Eso lo voy a dejar así nada más porque no tenemos mucho tiempo, pero bueno, para que lo tomemos en cuenta.
Bueno, yo me voy a centrar desde la perspectiva de los imaginarios, en el imaginario del futuro, es decir, cómo nosotros, ¿no?, siempre tenemos imaginarios de diferentes cosas, de diferentes objetos sociales, y entre ellos también del futuro, y cómo la pandemia hizo un giro y cambió estos imaginarios de futuro, ¿no? Entonces, la noción de imaginario es una noción compleja, difícil, huidiza, no es concreta, no es como muy fácil, digamos, de definir ni de ubicar, pero yo creo que todos lo podemos intuir, ¿no?, de alguna manera. El futuro, digamos, el imaginario es una condensación de imágenes, de narrativas, de creencias, de símbolos, a veces contradictorios entre sí, que conforman de alguna manera como, pues, condensaciones de sentido que nos permiten comprender a fondo ciertas experiencias, ciertos objetos sociales, pero que también pueden tener un impacto fuerte en nuestras decisiones y en cómo conducimos y orientamos nuestra vida, ¿no? Tomamos decisiones y tomamos acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, el futuro es un imaginario, o puede entenderse como un imaginario, porque si ustedes se dan cuenta, el futuro, o lo que pensamos acerca del futuro, se está nutriendo todo el tiempo de elementos tanto reales como fruto de la imaginación, ¿no?, y de la ficción, por ejemplo. Fíjense, una cosa muy interesante, yo desde hace varios años, desde mucho antes de la pandemia, he estado investigando imaginarios y visiones de futuro en ciertos grupos, jóvenes, activistas, mujeres, etcétera. Y es muy interesante cómo, sobre todo en la población joven, los imaginarios de futuro están muy influenciados por ciencia ficción, ¿no?, por películas, por novelas, por series de televisión. Entonces, son imaginarios que están circulando y que nosotros empezamos a incorporar a nuestros propios imaginarios, ¿no? Entonces, de alguna manera, este futuro se va condensando y configurando a partir de muchos datos, mucha información de diferente naturaleza, y siempre tiene una carga simbólica. Ha habido, por ejemplo, personas a las que les pregunto sobre su noción o su visión de futuro y se irritan y se enojan muchísimo y me dicen, no me preguntes del futuro, no es algo que yo quiero pensar, no quiero, ¿no?, detenerme en ello, por favor, no lo hagas, ¿no? Y hay gente que no, y hay gente que sí se engancha, digamos, con la pregunta y dice cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante que lo tomemos en cuenta. Ahora, hay un autor francés que se llama Marc Augé, que dice que hay que distinguir entre futuro y porvenir. El futuro es, pues, este futuro que podemos estar construyendo todos juntos, que podemos estar imaginando, y el porvenir es nuestro futuro personal. Es eso que podemos construir a lo largo del tiempo, de aquí a lo que sigue, ¿no? Entonces, el porvenir es el proyecto, el futuro personal y el proyecto de vida en ese sentido. Siguiente, por favor. Ok. Entonces, bueno, vemos que la pandemia no solo trastocó el sentido que tuvimos del tiempo, que tenemos del tiempo, sino concretamente cómo la gente se estaba imaginando su propio futuro y el futuro, pues, de la humanidad y del planeta, ¿no? Entonces, yo me voy a centrar nada más en estos elementos de porvenir, porque también hay toda una reconfiguración del futuro planetario, del futuro ambiental, del futuro de la humanidad, que en este momento no voy a poder tocar. Pero bueno, en el caso del futuro personal, vemos que sí hubo una transformación en digamos, la configuración propia del porvenir, ¿no? En ese sentido hay un antes y un después. Esta experiencia, sobre todo en el confinamiento, del tiempo detenido que pasaba pero no estaba pasando, eliminó en muchas personas este sentido de porvenir o de futuro, ¿no? Sin embargo, también hay que tomar en cuenta que se resignificaron los propios pasados y los propios proyectos de futuro, y esto entonces no fue necesariamente negativo, también fue positivo en muchos casos. También hay un elemento de nostalgia muy fuerte en términos de recordar, por ejemplo, el pasado prepandémico, que les digo que no es tan lejano, con mucha nostalgia, esas cosas que podíamos hacer antes y que ahora no. Y que de alguna manera en estos meses ya pospandémicos, pues estamos de alguna manera recuperando. Siguiente, por favor.
Bueno, a partir de muchas, de varias investigaciones que se han hecho sobre sentido del tiempo en la pandemia, se ha visto que el confinamiento generó una sensación de mayor duración del tiempo porque teníamos pocas actividades, sobre todo en la primera etapa en la que estábamos como muy encerrados todos y todas, sentíamos que el tiempo no pasaba, ¿no? Así como que siempre era domingo, ¿no? Este domingo, pues así como medio triste, medio gris, que pues como que pasan y no pasan las cosas, o esta sensación de que las rutinas son iguales todo el tiempo, ¿no? Entonces, al no tener, digamos, estos estímulos diversos que la vida cotidiana, cuando salimos a la calle, nos está digamos, alimentando, nutriendo, pues sí hubo una pérdida de la noción del paso del tiempo, ¿no? Y esto provoca mucha ansiedad, ¿no? Mucha ansiedad, sentir que el tiempo realmente no está pasando. Ahorita vamos a ver algunos testimonios al respecto. Y bueno, pues obviamente en este no transcurrir del tiempo, aparentemente, hay de alguna manera una puesta de la atención en las expectativas, esta ansiedad de que no está pasando nada y debería de estar pasando algo, ¿no? Y bueno, también hubo, pues sí, rupturas de proyectos de vida, porque a lo mejor la gente entró en una crisis económica severa, porque a lo mejor tuvieron que dejar de estudiar, porque hubo pues un aumento de violencia intradoméstica o de conflictos intradomésticos, y esto también impactó sobre la salud emocional de muchas personas, ¿no? Pero también se adquirieron nuevas rutinas, nuevos planes, reconfiguraciones familiares, arreglos de los espacios dentro de los hogares. Todos yo creo que lo hemos vivido, ¿no? Finalmente llegó un momento en que teníamos que hacer todo en un determinado espacio, ¿no? Y entonces el mismo espacio que utilizábamos para desayunar, comer o cenar era para conversar, y era para estudiar, y era para trabajar, y para todo, ¿no? Y sin, digamos, entrar al tema de que todo lo hacemos ya por medio de la computadora y por medio de internet, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, vemos, concretamente con respecto a el testimonio de estudiantes universitarios, fundamentalmente de licenciatura, pero también de maestría, que están, digamos, dentro de la década de los 20, ¿no? Entre los 20 y los 29 años más o menos. Encontramos, entre otras muchas cosas, la sensación de que los años pandémicos se perciben como perdidos, como inexistentes, como si no hubieran pasado, y sobre todo que hay pérdidas irrecuperables. Es decir, yo tenía 18 años o 19 años en pandemia y ahora tengo 21, tengo 22, y entonces eso que yo debí de haber vivido a los 18 o 19 años ya no lo voy a vivir, ¿no? Entonces, cualquiera que sea esto, ¿no? Y claro, uno dice, bueno, sí, a los 22 o 23 también lo puedes vivir, pero no es lo mismo, ¿no? Es como alguien que dice, no sé, un fanático del fútbol que dice, a ver, no es lo mismo ver la retransmisión que el partido original, ¿no? Cuando está en tiempo real. Algo así, me imagino, ¿no? Pero bueno, aquí mucho más doloroso y más fuerte, por supuesto. Me dice una chica de 21 años, una estudiante, es como haber entrado en un sueño y despertar 2 años después. Otra estudiante, un poco más pequeña, dice, es como no haber crecido, quisiera recuperar ese tiempo y no sé cómo. Siguiente. Aquí hay otros testimonios, los voy a leer, tengo otros más, pero por cuestiones de tiempo les traje algunos que me parecieron significativos. Si observamos, empezamos a ver algunos elementos no tan negativos, ¿no? Como más positivos. Una estudiante de 29 años, un poco más grande, dice, la pandemia me ha hecho no olvidar que tengo metas por cumplir. De igual manera, valorar, disfrutar y aprovechar el ahora, porque no sabemos qué pueda pasar mañana. Esta joven en concreto tuvo muchas pérdidas de familiares y de seres queridos, por ejemplo, ¿no? Otra estudiante de 25 años dice lo siguiente, para mí cambió completamente mi futuro. Antes de la pandemia no veía la posibilidad de continuar con mis estudios. Sucedió esto y pude tomar muchos beneficios de la situación y gracias a eso me encuentro aquí y ahora. También mi visión con respecto a la vida cambió completamente, sobre todo al pertenecer a esa mayoría de personas que sufrieron pérdidas a causa de la enfermedad. Se aprende a valorar más la vida y el valor de estar sanos. Siguiente, por favor.
Entonces, es interesante ver que la pandemia no nada más nos dejó cosas negativas, no nada más nos dejó pérdidas de personas, pérdidas materiales, pérdidas económicas, pérdidas de sueños, pérdidas de proyectos, pérdidas de salud, ¿no? Sí, efectivamente dejó miedo, incertidumbre, aislamiento, muerte, pérdidas, crisis económicas, ¿sí? Para muchas personas, y esto digo, se extendió muchísimo esta idea, evidentemente, la pandemia solo visibilizó lo que ya estaba mal desde antes también, ¿no? La desigualdad, el desempleo, las brechas económicas. Fue insultante ver cómo algunas personas pasaban confinamientos pues así como de lujo, ¿no? y otros, bueno, pues en condiciones terribles, ¿no? Entonces la pandemia también fue como un visor que nos permitió ver cosas que ya estaban ahí, ¿no? El deterioro medioambiental, etcétera. Pero también la pandemia, ¿sí?, nos ha dejado y le dejó a estos jóvenes que yo he estado entrevistando en estos tiempos, por ejemplo, reflexionar sobre lo que se quiere en la vida. Reiniciar estudios, ponerse a trabajar, apreciar lo que se tiene, estar más tiempo con los seres queridos. Hubo una revaloración de la familia muy importante. Disfrutar el momento, hacer lo importante y ya no posponerlo. Estar con quienes queremos estar, pensar de nuevo en un proyecto de vida. Poder estudiar porque se tiene hijos o porque se trabaja o porque ya se habían abandonado antes los estudios. Entonces, creo que el hecho de que algunas personas tengan la capacidad de reconciliarse también con la pandemia que fue tan dolorosa, permite también un recomienzo y una reformulación del propio futuro, ¿no? Y también a nivel de compromiso, no solo con ellos mismos, ellas mismas, sino también con otras personas. Siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, en esta configuración o este universo, vemos que el futuro tiene el sentido de posibilidad de hacer las cosas ahora sí de manera diferente. Por ejemplo, no posponer lo que verdaderamente es importante. Es el tiempo para recuperar lo perdido y para rehacerse de alguna manera, ¿no? Entonces, en este sentido, Ollé plantea que un porvenir, que ya vimos que es como un futuro personal, un porvenir deseable para todos es aquel en el cual cada uno podría administrar su tiempo y dar sentido al futuro al individualizar su porvenir, ¿sí? Sin embargo, no todos tienen esa posibilidad, la de un futuro personal. También esto es cierto. Esto que les estoy planteando tiene un límite, es decir, llega hasta cierto punto, porque hay personas que no pueden darse el lujo de construir un porvenir, ¿no? En ese sentido, también algo que he encontrado, ¿no?, en estas indagaciones es algo que Terry Eagleton llama esperanza sin optimismo, ¿sí? Que es un estado positivo en el que se espera un buen futuro, pero que será producto de mucho esfuerzo y trabajo. Es decir, sí esperanza, pero no con euforia, no con optimismo, sino como ya, digamos, con conciencia, con madurez, ¿no? No es esta esperanza ingenua, inocente, sino una esperanza más moderada, ¿no? Más prudente, como más adulta, por así decirlo, ¿no? Siguiente, por favor, ya para terminar. Y bueno, como conclusiones, hay que recuperar la idea de que el futuro no va en un solo sentido. Hay un camino que se bifurca y separa lo que se desea de lo que se teme, ¿no? Y también a esta idea podemos añadir esta otra acerca de que el futuro no está escrito ya. Hay muchos futuros, no hay un solo futuro posible, hay muchos, y en ese sentido nosotros somos co-constructores de ese futuro, ¿no? En algunos aspectos, en otros obviamente no podemos tener absolutamente ninguna injerencia ni control, ya lo sabemos, pero hay espacios en los que sí podemos tener injerencia. Aún hay crisis, hay sensación de pérdidas, inseguridad, aislamiento, ansiedad y tristeza. Ahora con el regreso, pues no ha sido tampoco tan fácil, ¿no? Para muchos, pues sí, la socialización es natural y es repentina y se puede restablecer, pero para otras personas no. La pandemia entonces dejó tanto secuelas negativas como un profundo aprendizaje, nuevas posibilidades de ser, de estar y de convivir.
Y en ese sentido es importante, sobre todo para estas personas que sienten que perdieron tiempo, ¿no? Que perdieron tiempo valioso. Y esto, bueno, se los he planteado en términos de los jóvenes, pero también los adultos mayores. Yo he escuchado a adultos mayores, ustedes seguramente también, que se les fueron, ¿no? Años fundamentales, porque ya son más grandes, ¿no? Ya son más viejos, de alguna manera, ¿no? Digo, con todo respeto, ¿no? Más viejos, más viejas, más grandes, todos somos más grandes ahora, ¿no? Y en ese sentido es importante abordar el futuro y lo que se quiera hacer con el futuro desde la vivencia de la duración, ¿sí? Esta idea de la duración de Bergson, que de alguna manera recupera la experiencia vivida subjetivamente y no el tiempo del calendario, no el tiempo del reloj, sino lo que subjetivamente vivimos, experimentamos, disfrutamos o padecemos, pero a partir de nuestros propios tiempos, ¿no? Esto tiene que ver con el hecho de que a veces el tiempo, si estamos aburridos, tristes, se empieza como a ser más lento y más tardado, y cuando estamos muy contentos se nos pasa rapidísimo. Esto es duración, ¿no? La pandemia como crisis entonces ha sido también una oportunidad de crecimiento y de reconfigurar el sentido del tiempo, ¿no? Entonces con esto termino, pues muchísimas gracias por su atención. Educar para transformar.